¿Cómo le va? Buenas noches, por favor, y bienvenido a este modesto y humilde programa. Gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a este programa, ¿no? Y a la audiencia que tiene en la pujante ciudad de Yurimaguas. ¿Usted es natural de qué parte es, doctor, por favor? Yo soy de Requena. Usted de Requena. Una de las provincias de Loreto. La Atenas de Lucayali, ¿no? Usted terminó sus estudios ahí en esa ciudad. Terminé los estudios secundarios en la ciudad de Requena. A Requena se le conoce como la Atenas de Lucayali porque antes los españoles crearon escuelas, técnicas, en fin, para dotar de una mejor calidad educativa a la zona, ¿no? Así fue, ¿no? Pero esta palabra se acuñó a raíz de la presencia en Requena del presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche. En una reunión en la plaza de Requena, el misionero franciscano Padre García señaló de que gracias a la labor tesonera de los padres franciscanos, Requena se iba a convertir en la Atenas de Lucayali. Entonces se tomó, pues, como quien dice, el guante de esa frase, pero parece mentira, ¿no? En todo el mundo se vive las consecuencias de la denominada globalización, que por un lado ha permitido la información general en todas las partes del mundo, pero por otro lado también ha habido una cosificación de la información, ¿no? Al punto tal que hay gente que cree que por manejar una calculadora o una computadora ya sabe absolutamente todo, y ha olvidado lo fundamental, que es el razonamiento lógico, matemático y de percepción mental. ¿Usted cree que estos cambios, el avance tecnológico, nos ha mejorado en algo, en nuestra formación educativa, ha cambiado nuestro nivel cultural? ¿Qué ha pasado según su percepción, por favor? Bueno, en realidad el haber permitido que ciertas tecnologías se apliquen en forma inmediata ha dado lugar a que ya no haya la posibilidad de que las personas entren en un proceso de raciocinio lógico. Todo lo ha hecho la máquina. Y entonces somos más personas mecánicas, ya no racionales. Ya, exacto. Nos hemos mecanizado para estas cosas. Tenemos mucha dependencia del equipo móvil en nuestras manos. Exacto. Entonces, la imaginación creadora hemos perdido. Hemos perdido imaginación creadora. Pero ¿cómo se entiende eso si hay un avance importante también de la innovación tecnológica hoy en este tiempo? Ya, bueno, el desarrollo científico y tecnológico tiene apunte bidireccional siempre, ¿no? En algunos casos es realmente para poder mejorar y en otros casos es para retrogradar. Ahora, la neurociencia, ¿qué finalidad tiene, por favor, en su aplicación? Bueno, la neurociencia es una disciplina. Es una disciplina. Que en este caso sería tan importante y de relieve porque nos permitiría comprender los secretos del órgano más importante de la vida, que es el cerebro. Y de eso casi no estamos conociendo mucho, porque tenemos enfermedades como el Alzheimer, como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis lateral múltiple, ¿no? Y el Alzheimer. Pero estas enfermedades se atribuyen a una vida sedentaria, más tiempo en la oficina, no haciendo actividad deportiva, en fin. ¿Cómo se entiende eso, doctor, por favor? Yo creo que más bien tiene que ver con la incursión de nuevos elementos que se han incorporado en la alimentación humana. Mucho transgénico.
muchos transgénicos, mucha comida junk food, que se llama comida chatarra, ¿no? Y una serie de sustancias que en realidad han provocado mutagénesis. Por ejemplo, los colorantes naturales habían desaparecido para ser el guisador, por suplantados. ejemplo, el guisador. Bueno, exacto, el guisador, El achiote, por el ejemplo. achiote, exacto, han desaparecido al ser reemplazados por colorantes artificiales azoicos y diazoicos, amaranto, rodamina, tartracina. Y eso es eosina. determinante en el organismo peruano, Por cierto, del porque ciudadano. produce mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Pero poco a poco le han ido dando de baja, pero no es menos cierto que una botella de gaseosa con amaranto, tartracina, cuesta menos que una botella de agua pura. Hemos ¿Se dio cambiado cuenta? nuestro modo de vida, nuestra alimentación, con estos avances de la tecnología, pero además también uno vive pendiente del trabajo, de ganar mucho dinero, ya no das tiempo a la familia, a los espacios en un espacio libre. Así es, así es. En realidad, el trabajo en las sociedades es algo cosificante. Al hombre le ha convertido Y en una asfixiante especie de, también. ya, pero cosificante en el sentido de que no le ha permitido, como les digo, el desarrollo de la imaginación creadora que debe tener todo ser humano. ¿Cómo entender y enfrentar esa vorágine que nos come, doctor Arce, por favor? La cosa es un poco compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo denominado globalizado, entre comillas, hubiera sido importante si hubiera hecho de todas las ciudades del mundo una especie de aldea global. Digo aldea global porque entonces todos nos conoceríamos, quisiéramos tener más de 1 millón de amigos. Claro, esa aldea global, ¿a qué se suscribe? A conocernos todos, a poder conocer la Pero ya intimidad de- hoy mismo no nos conocemos. Precisamente por eso cada vez estamos más distanciados unos de otros. Hoy más que nunca, por ejemplo, la tecnología nos ha distanciado tremendamente. Cuando hay un cumpleaños en la familia, el hijo utiliza el equipo móvil para saludar a papá que no tiene un equipo móvil. Prefiere saludarlo directamente a través de un mensaje de WhatsApp, de texto, pero no lo hace directamente. ¿Qué pasa en nuestra comunicación? Como te decía, la cosificación ha dado lugar a una especie de pobreza material y espiritual. No sé si ustedes han visto cuando se habla por WhatsApp. PKM quiere decir te quiero. Parece mentira. Entonces, hasta en eso hemos sido más telegráficos que la propia comunicación telegráfica antigua. Claro, este tema del concepto de la cosificación que usted me dice, estoy leyendo acá, se produce cuando se separan las funciones o las partes sexuales de una mujer de su persona misma, instrumentalizándole o reduciéndole a dichas partes sexuales. ¿Ese es real el concepto de lo que usted me está hablando o no? También, es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con este hecho, ¿no? Las guerras han inventado una serie de subterfugios. Te cuento un hecho. La guerra Ucrania, por Bueno, ejemplo. no solo eso, sino anteriormente, te cuento un hecho. Cuando Estados Unidos peleaba con Vietnam, En la década de los 60, finales de ya, 60, ¿no? correcto. Entonces, sucedía lo siguiente. Los vietnamitas esperaban que los soldados norteamericanos asistieran a los burdeles. Y los burdeles estaban en Indonesia, me parece, ¿no? Bueno, en general los burdeles que estaban repartidos en todos los centros. Les daban una semana de descanso y iban a los burdeles, gastar Claro, dinero. Bueno,
Entonces, ¿qué pasaba? El soldado vietnamita observaba a qué burdel iba el norteamericano y ahí lo mataba. Entonces, ¿qué pasaba? Le hacía un seguimiento, Ya, ¿no? ¿qué pasó? Exacto. ¿Qué pasó? El ejército norteamericano planteó la necesidad de evitar a los soldados norteamericanos asistir a los burdeles, pero en cambio crearon unas muñecas que yo todavía vi en el año, la primera vez que fui a Nueva York fue el año 1994. Estaban en proceso todavía. No se exhibían. Ahora están masificados. Se exhibían. Y ahora costaba usted pide por $350. y a usted le lleva una muñeca Ya, a su casa. Exacto. Costaba $350. Y, bueno, todos tenían su muñeca inflable. Pero la muñeca inflable que hizo esta compañía para dotar al ejército norteamericano, hizo una muñeca a semejanza de Jacqueline Kennedy. Y Jacqueline La Kennedy, dueña del millonario, ¿no? ya, y Jacqueline Kennedy hizo un tremendo revuelo, una denuncia a la empresa que había fabricado. Por utilizar a su figura, ¿no? Exacto, por utilizar. Pero la empresa le dijo, señor, esta es una muñeca, ¿no? Que no tiene nombre ni apellido. De suerte que entonces no puede usted atribuirse que es la figura suya. Ajá. ¿No? Mire las distorsiones que crea una guerra, ¿no? Entonces, una distorsión más en la sociedad es que hay hombres que viven en su propio mundo, hablan en soliloquio ellos mismos y tal vez hasta enamoran a la muñeca porque ese es su objeto sexual. Ahora, ¿cómo entender ahora, doctor Julio Arce, lo que usted está hablando, la soledad? Hay mucha gente que está solo con su computadora, su equipo móvil, pero si ya no tiene amigos físicamente, sino virtuales. Así es. ¿No? Estamos en un mundo a veces de la época de nosotros no entendemos, pero los chicos de hoy sí lo entienden, inclusive con las frases que se dicen permanentemente en las conversaciones vía WhatsApp, en fin, todo lo que se utiliza en la tecnología, ¿no? Sí, es que hay un esnobismo. Ese es otro de los factores psicológicos que existe en toda sociedad, el esnobismo. ¿Qué quiere decir esnobismo? La imitación de lo que otros hacen. En la imitación de lo que otros hacen, también la guerra ha contribuido en eso. Pero la moda es eso, ¿no? O sea, copiar lo que, por ejemplo, en el Perú se celebraba la noche de la música criolla, y luego se importó Halloween, que son copias norteamericanas. Ya, claro, por cierto. Pero es que no ha habido un tamizaje real de lo que es un verdadero elemento de cultura, ¿no? Como no ha habido tal tamizaje, entonces cualquier cosa aparece como música. Cualquier cosa tiene valor estético cuando en realidad no lo tiene en el fondo. Todas estas cosas que usted señala, doctor Arce, nos ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de objetivizar seguramente las cosas, pero ¿es válido eso o hay que retroceder al pasado? ¿Qué hay que hacer ahora? No se trata de retroceder nunca, ¿no? Pero le señalaré una cosa. Nosotros escuchábamos el tocadisco. Claro, sí. Ya. Mi madre tenía un tocadisco. Ya, correcto, muy bien. Entonces, del tocadisco se ha pasado al equipo estéreo, a equipos que más funcionan con CD. Pero lo que se dieron cuenta los fabricantes es que si un CD lo tienes guardado 3 meses, cuando lo quieres tocar ya no vale. Sin embargo, un disco long play de la década del 60, un disco de vinil, ¿no? Ya, acetato de polivinilo. Yo tengo discos del año 60 que los sigo tocando.
Claro, estamos, alguien decía hace poco, un amigo, locutor, decía que hemos vuelto a la época del 60, 70, porque hoy estamos, inclusive se han creado nuevos equipos, por ejemplo, para utilizar estos viniles, de disco de vinil. Ya, ahora claro. se escucha en la radio, Ya, en la casa se escucha. yo me compré en el Brasil un tocadisco que me costó casi 500 reales, ¿no? Casi 500 reales. Para escuchar tu disco de vinil. Exacto, ¿por qué? Porque se está volviendo de nuevo A esa época, a ¿no? esa época. ¿Por qué? Porque, Es mejor antes, o sea, era mejor antes que hoy. por cierto, En algunas cosas. Por cierto, porque en realidad la contradicción entra cuando uno se da cuenta que el disco de acetato de vinilo es más durable que un CD. Dirán pues que estamos conversando dos viejos, ¿no? Pero No. creo que eso no es así. No, oiga, le digo, el esnovismo es fatal a veces. ¿Por qué? En plena selva hay un matrimonio y tocan El Danubio Azul de Strauss. Y la, Pero gente, hoy y la ahora- gente no sabe que eso viene de Europa, Claro. ¿no? ¿Y por qué entonces lo imita? Por esnovismo, sin saber en realidad cuál es el origen de ese tipo de música. Pero la música buena es buena aquí en la China, en el Japón, en la Cochinchina o en ¿Qué cualquier tipo parte de del música mundo. escucha usted? Y yo la música clásica me gusta mucho. Mozart, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin. Brahms, Chopin, ¿no? Todas esas músicas. Entonces, si esa música ya no se escucha en la radio, ¿no? Bueno, se debía de escuchar porque en realidad es una música celestial. Decían que Abimael Guzmán también tenía un alto nivel cultural, escuchaba, por ejemplo, Zorro el Griego, ¿no? Sorbas el griego no es es una música griega efectivamente, pero Claro. no tan culta, no tan O el Barbero de elaborada. Sevilla, por ejemplo. Ya, bueno, eso es una ópera. El Barbero de Sevilla es una ópera, ¿no? Pero hay música como por ejemplo las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Que son hermosos. La sinfonía La séptima de Beethoven, por ejemplo. ya, la 9ª sinfonía de Beethoven, la 5ª sinfonía de Beethoven, ¿no? Entonces bueno, usted escucha siempre en su casa a Pavarotti, a Carreras. sí, a esos grandes músicos. Que conste que cuando por primera vez me fui al Brasil, a Manaus, Pero también música criolla también escucha usted. ¿cuál? Música criolla. También, me gusta. Un rock, por ejemplo, un rock and pop, una Bueno, cumbia, mira, un también guayno. me gustan los Beatles, también los guaynos, ¿no? Porque uno que le gusta la música también escucha muchos géneros, ¿no? No, es importante tener una gran apertura en el campo de la música, ¿no? Claro. Ya quisiéramos nosotros imitar al canto de los pajarillos. Yo cuando voy al monte, escucho al pájaro flautero. Sinceramente ya quisiéramos imitar eso. Ahora, Porque doctor Julio Arce, usted es doctorado en química pura en la Universidad Católica de Lima. Usted ha dado cátedra en esta carrera. ¿Cómo? O sea, ha enseñado esa carrera. Ya, fitoquímica, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con química de las plantas, de los vegetales. ¿Ya? Entonces, siempre ha sido mi interés salir por ese lado, porque esa es otra de las grandes vetas, tal vez de lo que va a ser en el futuro. ¿Cuál es la finalidad, objetivo suyo de visitar esta ciudad? ¿Tiene familiar por acá? ¿Has hecho una visita turística? Yo en realidad vine a visitarle a mi amigo Salomón, a ver el jardín botánico que él tiene, ¿no? Y hablar de algunas cositas importantes, como de una planta que se llama Muntingia calabura, que es lo que llamamos yumanasa, ¿no? La yumanasa es una planta que tiene la posibilidad de crecer muy rápidamente y además de ser una gran planta medicinal porque sirve
hasta para el tratamiento del cáncer, tiene una gran fibra, se puede utilizar como fibra. Cuando usted dice que es bueno para el tratamiento del cáncer, ¿ya ha sido investigado, se está utilizando en el tratamiento del cáncer? No necesariamente. ¿Por qué? Porque sucede que aquí hay una cosa que me interesaría que lo sepa. En el mundo hay 8 países que dominan el mercado de la industria farmacéutica, pero de los fármacos hechos a través de síntesis química, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, los países de Europa, Suiza, los países de Europa en general, pero también incluido Japón. Japón, claro. Bien. Pero no ha superado de alguna, doctor Julio Arce, el tratamiento chino, por ejemplo, con acupuntura. Por eso le digo, tiene que haber un otro tipo de medicina alternativa. Para que la medicina sea una ciencia holística, tiene que tener varias vertientes. Porque los chinos son milenarios en el tratamiento de la acupuntura. Claro, pero no solo en eso, ¿no? Uno puede, digamos, curar con acupuntura una dolencia física, pero no una dolencia espiritual. Los médicos chinos se preparan en 2 versiones. Uno como médico, cirujano de una especialidad, pero también se especializan en la acupuntura para que dé otro tipo de tratamiento. Claro, claro. Pero ¿por qué en el Perú no se hace? Le digo, ¿o va a depender del médico? Ya, le digo eso para el tratamiento físico, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es bipolar o una persona es depresiva? Ese tratamiento de acupuntura no siempre es el más adecuado. No siempre es el mejor. Pero entonces tiene que buscarse otras líneas, como por ejemplo acá, en la Amazonía peruana, es conocido el ayahuasca, ¿no? Pero vas a Europa y si llevas una botella de ayahuasca te meten preso, ¿no? Yo conocí a un francés que llevaba ayahuasca y parece que él vino al Perú, se preparó en dosificar ayahuasca y él hizo prácticamente mucho dinero con ayahuasca en Francia, porque allá hay mucha gente que consume estupefacientes y hacen una especie de lavado de sangre, y eso era lo que hacía él. No, pero no es, la ayahuasca no es estupefaciente. Estupefacientes. No, le decía que eso ahí en Francia consumen mucho drogas, y se lavan así a través de la ayahuasca. Los estupefacientes son las drogas adictivas. LSD, el clorhidrato de cocaína, por ejemplo. Claro, clorhidrato de cocaína. ¿No? La marihuana es adictiva. De la marihuana, ¿no? Pero algunos creo que utilizan el aceite de marihuana para algunas enfermedades. Y ya, eso sea un poco que sea legislado en Estados Unidos para su uso por las propiedades en Chile y en Perú también se están haciendo algunas normas antinociceptivas que contiene. Es decir, cuando una persona para aminorar el dolor de ciertas enfermedades, ¿no? Exacto. Cuando una persona tiene una enfermedad muy grave como el cáncer, entonces para evitar el dolor. El cáncer inicialmente no duele, dice alguien, pero ya cuando estás en la fase final y comienza a tener algún problema. Vez que todos los órganos ha invadido, entonces toma las partes dolorosas del cuerpo, que son los nervios. ¿No? Usted decía el tema de ayahuasca. ¿Cómo se debería emplear para el tratamiento de algunas enfermedades? Bueno, en este caso se trata de enfermedades psíquicas, no de enfermedades corporales, orgánicas, sino psíquicas. ¿Por qué? Porque el ayahuasca, con la presencia de la dimetiltriptamina y de la armina, armalina, armol, que contiene la ayahuasca propiamente dicha, que llamamos Banisteriopsis capi, ¿no? Hacen un juego muy interesante. La armina o la armalina inhiben la acción de la monoaminoxidasa, que antes de que llegara al sistema macroencefálico se destruirían si no hubiera la acción de armina armalina, que inhiben
a la acción de la monoaminoxidasa. Entonces el DMT no llegaría a una zona cerebral que está en el cerebelo, que se llama el sistema límbico. En el sistema límbico, cuando llega el DMT, inmediatamente permite que el ser humano se desplace a la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso? ¿Llega al éxtasis? Bueno, no, a la velocidad de la luz significa que tú sales de tu cuerpo. Haces un desdoblamiento del cuerpo. Bueno, no, puedes estar en una parte y en otra parte. Usted habrá escuchado hablar de ese santón hindú, Katya Sai Baba, que se desdoblaba. Estaba en un lugar ahora mismo y al rato estaba en otra parte. No sé si él ha utilizado ese tipo de cosas. No sé, en realidad sí podría haber llegado a tal cosa, porque hay mucha fabulación también en estas cosas, sobre todo en la India, ¿no? Esos santones no son tales, ¿no? Porque están con la cobra ahí, porque es una culera muy venenosa, no sé si lo pueden dominar. Pero mucha gente lo domina, o sea, juega con la cobra, ¿no? Mucha gente, no hay problema, hay gente que tiene esa capacidad de poder jugar con domar a la cobra. Sí, no hay problema. Ahora, escuché, además, no lo comprobé, pero un pintor que no sé si hasta ahora vive, porque estaba un poco mal de salud, en la zona de Pebas. Agripa. Agripa, correcto. Él utilizaba la ayahuasca para hacer sus pinturas. Claro, por cierto, ¿por qué? Porque el ayahuasca le lleva a uno a un estado de conciencia alterada. Y se supone entonces que en un estado de conciencia alterada, él observa una serie de imágenes deformadas, ¿no? Y eso comienza a traslucir en una pintura. Evidentemente. Y también no solo de imágenes deformadas, sino de acontecimientos que no tienen correlato con la realidad, sino más bien que son unos mensajes semejantes al sueño. Por ejemplo, soñar que su novio, su esposa, le está echando cuernos. Le está sacando la vuelta. Y no siempre es así. Simplemente... algunas personas, chamanes, dicen que combinan ayahuasca cuando tienes problemas con la pareja, algo sueñan en la noche y recurren a un chamán. Y para que tomen una pócima de ayahuasca y ahí vean la verdad. No. ¿Es correcto eso, doctor? No es del todo correcto, ¿no? Lo correcto es que, por ejemplo, permite a la persona abrir la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque el DMT promueve la acción de las quinesinas. ¿Qué son las quinesinas? Son unas proteínas muy pequeñas que recorren todo el cuerpo, se meten en los sótanos de nuestro inconsciente y desde ahí fluyen viejas imágenes que nos hemos olvidado, que nos hemos perdido, y recién bajo la acción de las quinesinas vuelven a aflorar esas ideas. Pero también hay chamanes que utilizan la ayahuasca para un tratamiento a una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Es válido también o no? Mira, les digo una cosa, el chamán es el hombre que pretende a través de la ayahuasca interpretar cierto tipo de valores humanos, pero yo diría que el médico de la comunidad, el brujo antiguo no es el brujo de hoy. El brujo antiguo era el hombre que sabía de las plantas. Era el sabio. El sabio de la comunidad. Ahora el brujo de hoy, el señor chamán, simplemente es un ayahuasquero. No conocía las propiedades de la planta. No conoce las propiedades de las plantas. He visitado a muchos ayahuasqueros y solo te pueden hablar de ayahuasca. Pero estos conocimientos no se transmiten de abuelo a hijo. Y ha habido también, hay un trastocamiento. Pues miren ustedes, cuando el hombre amazónico, llámese Bora, Ubitoto, Shipibo, Conibo, Shetebo, etcétera,
vivió antes de que llegara lo que se llamó la época en que los curas vinieron El proceso de a formar evangelización. los centros de reducción. ¿Ya? Vinieron con ese propósito. Lo que primero aprendieron estos curas es hablar el llamado inca o quechua, para imponer a todos a hablar ese mismo idioma para entender lo que él iba a transmitirlos. En esa transmisión que hacía el cura, prohibía el ayahuasca, prohibía una serie de prácticas porque los atribuía a que correspondían al diablo. Entonces, allí comenzó la cosificación, allí comenzó, ¿no?, una alteración de la conducta original de ellos. De manera que mucho tiempo después solamente encontramos al brujo malero, El que hace maldad. ya, pero yo establezco Es válido cuando alguien dice, me han hecho daño, me han curado por acá para que me duela la cabeza, me duela la pierna, y a partir de eso se hinche las piernas y finalmente fallece la persona. no es cierto. Mira, te digo, cuando yo era niño, O es una cuestión de mentalidad, no sé. bueno, yo te diría que es utilizar en exceso criterios analógicos. Criterio analógico. ¿Usted nunca le pasó eso? ¿Nunca le embrujaron? No, además no creo tampoco. ¿O tenía algo poderoso que no permitía que eso ocurriera? No, porque no hay tal cosa. Mira, te digo, lo que existe es que una persona puede darme de tomar una... Porque ¿cómo puede ir de la mano la ciencia con el conocimiento ancestral? ¿Pueden ir de la mano? Pueden ir de la mano, pero en aquello que en realidad es relevante. Por ejemplo, yo te digo una cosa. En la Amazonía, uno de los grandes problemas del hombre amazónico fue tratar de contrarrestar a la fiera. ¿Quién era la fiera? El tigre. No la boa. No la serpiente, no la boa. Era el tigre. Era el tigre. El otorongo, ¿no? El otorongo. El yabí, lo que dicen los cubeos. El yabí. Ya. Entonces, inicialmente en la tribu, el hombre quería imitar al yabí. O sea que tener una gran fortaleza física. ¿Cómo fueron los pueblos primitivos? Fuertes, veloces. Los pueblos primitivos de Europa también, ¿no?, eran imitación de los dioses fuertes. Querían ser unos vulcanos todos, ¿no? Claro, así eran los vikingos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Lo que ahora se llaman los ingleses también en esa época, ¿no? Claro. Todos ellos querían imitar a sus dioses fuertes. Los griegos a Vulcano, pues no. Bueno, ¿qué pasa? Que llegó un momento del desarrollo de la civilización aquí en la selva. De cazadores, recolectores a productores. No. Que descubrieron el antídoto contra la fiera, el curare, que nadie habla. El curare no es el ayahuasca. No, el curare es un veneno que se extrae de una menispermacia que se llama Condodenum tomentoso en selva alta y en selva baja. Pero la quina, que es original del Perú, también se utiliza para varios tratamientos, para la medicina, ¿no? No, pero no tiene que ver, no tiene correlato con lo que quiero señalarte. En este caso, una planta que al momento en que se lo tira un dardo a la fiera, no pasa ni 5 minutos. Y está muerto. Ya no está muerto todavía, no, pero va a morir. Va a morir. Bueno, entonces cuando el hombre descubrió el curare, ¿Está todavía el curare en vigencia o ya no se utiliza eso? no se utiliza mucho porque los grupos nativos han dejado también de utilizar la caza silenciosa. Ahora prefieren arma de fuego en vez de utilizar caza silenciosa. Pero si es una parvada de aves.
¿Cuál es mejor? La casa silenciosa, porque con la pucuna y simplemente cae uno de ellos y los otros quedan allí. Pero si tú tiras un disparo con retrocarga, corren todos. ya pues se van La todos. manada. Claro, la manada. Entonces, mira cómo te digo, que se ha ido dejando de lado eso. Pero eso es una sabiduría ancestral, ¿no? Claro, cuando llegó la Condamine a la Amazonía continental, no digo al Perú, porque estuvo también en el Perú, pero estuvo en Colombia, estuvo en Brasil. ¿Estos apuntes los estás tomando de Monumenta Amazónica o libro de No. Barretti Pascuali? Eso es parte del libro que yo estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama... Ya está concluido el libro, ya está publicado. Todavía va a ser publicado en Rumanía. Es un trabajo de investigación. Es un trabajo que lo voy a publicar en Rumanía, ¿no? Se llama La alquimia amazónica. No tiene que ver nada con chamanismo. Es medicina pura. Es medicina pura, pero también otras cosas, ¿no? Otras curiosidades que existen en la Amazonía, como por ejemplo el hecho el barbasco, por ejemplo, para la casa de los peces. También ahora lo utilizan para el tratamiento de insecticidas también. Ya, pero no quizá tanto el barbasco, ¿no? Porque no tiene mucha significación, dado a que fue una... Pero compran muchas empresas ahora. Una forma depredativa, ¿no? El barbasco. Y el barbasco luego después, cuando llegó a Estados Unidos, que se exportaba desde Iquitos, de una aún siguen comprando en Lima todavía. Se llamaba Astoria. Evidentemente que se utilizaba como garrapaticida, ¿no? Y producía una especie de tumor en los pezones de las personas. No de las personas, de sino los animales. De las vacas, ¿no? De las Porque vacas. a las vacas. Entonces desde ahí se dejó de utilizar. Se dejó de utilizar, ¿no? Aún algunos cazadores de ahora utilizan el barbasco, Ya, ¿no? claro, pero vale la pena que ellos lo hacen en un sitio muy reducido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ha habido una época en que ríos se han contaminado con el barbasco. Sí, claro. Se ha hecho una mantación de peces, ¿no? Más que el barbasco ahora contamina el petróleo, ¿no? Ya, Mucha contaminación también. Pues claro, ¿no? Sobre todo por la presencia de metales pesados tipo plomo, tipo cadmio y tipo mercurio, ¿no? Doctor Julio Arce Hidalgo, ingeniero químico, gracias por estar con nosotros esta noche. Seguramente sus conocimientos seguramente se van a leer en su publicación. ¿Cuándo debe estar listo esta publicación? Nosotros vamos a estar viajando en el mes de agosto a Rumanía para hacer la publicación. ¿Por qué en Rumanía? ¿Por qué no en Lima? ¿No en Perú? Yo no tendría dinero para poder hacerlo aquí en el Perú, ¿no? Pero la universidad me parece que tiene su fondo editorial. ¿No lo tiene la universidad donde...? El libro tiene más de 600 páginas. 600. No, más de 600 páginas. Es costoso esta publicación. No, es costoso. Y además, ¿es una ONG la que va a generar los gastos no para es una ONG. Es su familia, su hija, su amigo? Es la clínica de la doctora Vanessa Gunes. Ella es una médica famosa en Rumanía. En Rumanía. Tiene una clínica muy grande en Bucarest. ¿Cómo lograste contactar con ella? Porque ella trabaja con ayahuasca desde hace buen tiempo, ¿no? Ahí la conociste. Ella tiene la ferviente creencia de que todas las enfermedades que están relacionadas con... ¿Usted ya ha consumido ayahuasca también? Ya sí. ¿Y qué vio? ¿Cuál ha sido la experiencia? Es una experiencia interesante, ¿no? Como te decía. ¿Vio mujeres así desnudas? Como te decía, muchas de las cosas que uno ve son muy parecidos a un sueño. ¿Por qué quisiste tomar ayahuasca? ¿Para ver algo que querías ver en tu futuro o querías ver un problema antiguo? No, mira, más curiosidad científica que otra cosa, ¿no? Hay necesidad de saber que el hombre siempre se ha intoxicado. El hombre es un ser que se intoxica.
a menudo. En la época de los de 1800, casi acá llegaba a 1900 cuando llegaron los japoneses y chinos a Lima, por ejemplo. En Lima se vendía opio, Ya. ¿no? Y no fumaban en cualquier parte, sino en estos centros grandes, enormes, eran casas, y ahí iba la gente, se ponía en una habitación seguramente y volaba con opio. No, pero te digo, los chinos utilizaban en Lima opio para inyectarse, Pero también para fumar. ya, pero muy poco. Más se inyectaban acá, en la barriga. En la calle Japón era muy famoso, popular. muy popular, que los chinos vivían para inyectarse allí. Como también era muy popular en la calle Japón, ¿no? Algo que se ha olvidado en el Perú, el hecho de que los chinos salían muy tempranito por las calles anunciando que compraban caca Claro. para hacer compost. Compro caca. Y eran los la gente primeros. se sorprendía en Ya. Lima. Pues, miren, y no debemos sorprendernos de muchas cosas porque nosotros, como te digo, vivimos de un esnovismo. Queremos ser igual que son los En otras norteamericanos partes. o los europeos. No hay urea en el Perú. No hay urea en el Perú. Pero antes utilizamos el guano de las aves, por ejemplo. Exacto. En el libro de La bonanza económica en del el Perú libro llegó de justamente con el historia guano. de la República del doctor Porra Tagneño, Barranechea. no, doctores del Tagneño, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre, pero creo que una plaza de Ya. Tacna lleva su nombre. Se dice allí que el dinero de los Pardo, De los Pardo Mesones. no, de los Pardos, que era una familia adineraria en Lima, En Lima, claro. olía a mierda, a excremento, porque lo habían adquirido Gracias a la venta. precisamente el guano de las islas. Claro. ¿No? El guano Se hicieron de Alemania dinero. era uno de los grandes. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente había que impulsar la agricultura, justamente que florezcan los campos, luego de una destrucción total, ¿verdad? Claro, claro. Y ya la gente después se olvidó el guano para usar superfosfatos. ¿No? Bueno, en la selva todo se sigue utilizando. Ahora hay mucho herbicida ahora. Gallináceas. No, por ejemplo, esas cosas que no debían utilizarse. Ahora se utiliza ese transgénico, por ejemplo, para que la planta por produzca eso- mucho más todavía. Por eso estamos mal, pues, ¿no? Porque estamos utilizando aquello que no Por eso se nuestra debe. vida se reduce ya no a 100 años, sino a 70 años. Exacto. Pero hay otro hecho ahora, ¿no? Incontrastable. Hay una especie de criticidad en la gente rica. En Estados Unidos salió en New York Times una opinión nueva de la gente muy rica. Nada con computadora, nada con métodos informáticos, nada con estas cosas para evitar que precisamente sean los últimos esclavos del siglo XXI. Ahora la esclavitud no va a ser ya del hombre, que en este caso trabajaba a brazo partido para un rico, sino esclavo aquel que Esclavo de la máquina. exacto, de una máquina que en realidad le ha cosificado. Hay muchas Le he hecho personas que perder su están autocrítica. prácticamente acompañados de su celular, de una computadora, y no la puedan dejar. O sea, van a cualquier lugar y están siempre escribiendo. Somos una sociedad, no sé si más comunicada o cómo se puede explicar, porque antes se escribía una carta, llegaba un mes. Así es. Ahora la comunicación es instantánea. Ahora. En eso es bueno. Hay aspectos que son buenos y hay aspectos que son malos. Aspectos que son De lo malos, bueno también hay algo de malo. claro, mucho de malo. Y hay que sacar provecho también de algo de malo, ¿no? Claro, no, por eso te digo, darle a un niño una computadora y que sepa manejar la computadora y que cuando lo dices, ¿cuál es mayor? ¿Un sexto o un quinto? Tenía un profesor universitario que enseñaba fisicoquímica a los de industrias alimentarias. Señorita, ¿cuál es mayor? ¿Un quinto o un sexto?
Un cesto, profesor. Con un cesto te diera en la cabeza. Un cesto, pues, es un cesto para llevar al mercado, poner las cosas. No, un cesto es un número quebrado. No, mira, eso era interpretado. Cuando el profesor en primaria iba llevando una sandía. Hoy vamos a hablar de los números quebrados, ¿sí? Bueno, esta es una sandía, la unidad, ¿sí? 1. Ahora voy a dividir en 2. Era usted bastante didáctico cuando enseñaba química pura. O a veces los alumnos a veces no cogen las clases y a veces no quieren entrar a la clase, ¿no? ¿O sí? Bueno, le digo una cosa. En la universidad, los que saben más matemáticas son los químicos. Pues, claro. Ya, los químicos. Pero los agrónomos llevan poca matemática, poca física. ¿Qué más lleva el agrónomo? Pero el agrónomo un poco más, pero los alimentarios y otras facultades no llevan casi nada, ¿no? Entonces, el ingeniero Rivas, algo de matemática, tiene suma, resta, multiplica. Él es un hombre muy logrado, ¿no? Además, eso es una cosa personalísima, tal vez, ¿no? Claro. ¿Usted conoció entonces al ex alcalde ya fallecido, Max Meléndez Cárdenas, que fue también catedrático de la universidad, ¿no? No, nunca fue catedrático de la universidad. ¿Era profesor de química o no? No, él era profesor de colegio. No enseñaba en la universidad. No, nunca enseñó. Pero era químico farmacéutico. Era químico farmacéutico. Sí. Él hacía su propia medicina, ¿no? Sí. Con su fórmula magistral. Pero eso debe hacer el farmacéutico, ahora simplemente es un vendedor de medicamentos. Ya no fabrica nada, ¿no? No, pero tampoco ellos fabricaban, simplemente elaboraban una fórmula magistral es agarrar, mezclar su mortero, un gramo de tal cosa, con tantos gramos de tal cosa y tal, ya. Eso es lo que hacían, ¿no? Porque en realidad en los grandes laboratorios químicos de cualquier parte del mundo, primero es el químico de síntesis o el químico que aísla el principio activo. Recién sintetizado, aislado el principio activo, recién comienza. ¿Cuántos años ha dejado usted ya el laboratorio de química? Ya hace aproximadamente ya casi 2 años, ¿no? 2 años, ¿no estás ya con los componentes del laboratorio? No, pero en mi casa sí tengo todavía. Ahí estás investigando la ayahuasca, una cosa así. Sí, no solo ayahuasca, no, sino por ejemplo líneas de plantas que tengan propiedades curativas. No solo curativas, sino en este caso por ejemplo de actividad de las telomerasas, ¿no? Eso es una línea que me apasiona. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, disculpe la ignorancia. Las telomerasas son unas enzimas que activan el telómero. ¿Qué es el telómero? El telómero es una especie de redecilla, de malla que cubre la célula, que está asociado con el ADN y que reprograma la vida de la célula humana. Entonces quiere decir que si a una mujer lo va a venir la menstruación en 40 años, si esta persona comienza a utilizar alimentos que tienen telomerasas, ella puede tener, digamos, actividad sexual hasta los 60, 70 años. Y si eso es real, regla normal. Claro, y un hombre puede vivir 150 años o más. Quisiéramos vivir hasta esa época, ¿no? Pero esa es la tendencia nueva, pues. En vez de comer comida chatarra, no, la tendencia ahora es comer aquella comida que en realidad te permite. Muchas cosas faltan investigar de la sabiduría ancestral, porque hay una planta en la selva que las mujeres de las comunidades indígenas utilizaban para no embarazarse, ¿no? Para no tener más hijos, ¿no? Claro, piripiri, ¿no? Elaterina bulbosa. Sin embargo, a veces por desconocimiento mucha gente no hace eco de ese tipo. Pero claro, ¿por qué? Porque por es lo mismo y porque en realidad nos gusta copiar pues lo ajeno, ¿no?
Cuando tenemos a la mano la Yo medicina. estuve en una comunidad nativa en Pucurquillo, donde están los boras y los vitotos, un poquito más allá. Cerca de Pebas. Sí, allá. Entonces, una chica que ya era bora, pero digo, vitota ya había conocido Lima. Entonces viene y me dice, tengo este problema, tenía una caracha. Mira, le digo, yo solamente traigo 3 medicinas, uno para el dolor, ¿no? Otro para el vómito y otro para la diarrea. De modo que no traigo remedios para curar estas cosas. La piel. Pero ven por acá, vamos caminando y de repente encontramos la planta que yo te voy a indicar. Y verás que encontramos mataro. El mataro es una leguminosa que tiene unas vainas largas, ¿no? Tipo el cimbillo, ¿no? Exacto, exacto. Y que tiene antraquinonas. Y que las antraquinonas tienen actividad bactericida. Sirve también para hacer gárgaras también cuando tiene problemas de la garganta, ¿no? Exacto, bactericida, ¿no? Entonces digo, mira, cojamos esto, machaquemos y echemos de ahí, con eso vas a sanar. O si no, con hoja de retama también igualmente. No, me dice, es malo, yo quiero remedio de botica, no quiero estas cosas. Y ya estaba en Lima, conocía muchas cosas. ¿Qué significa? Le contagió la vorágine de Lima. Ya, pues claro, entonces quiere decir que nos falta autenticidad. Nos falta autenticidad, no somos auténticos. Doctor, nuevamente le agradecemos su presencia aquí, doctor Julio Arce Hidalgo, ingeniero químico que ha estado con nosotros esta noche. Gracias al ingeniero Salomón Rivas Panduro que nos ha permitido entrevistar a este caballero con mucho conocimiento científico y ancestral también. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que tenga que decir? Realmente gracias a usted y bueno, la primera vez que en realidad puedo dirigirme a tu audiencia de Yurimaguas, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte por acá? Mañana ya estoy viajando para Tarapoto. Voy a hacer un pequeño periplo por la ¿Primera vez has llegado a Yurimaguas? No. Ya has venido muchas veces. Antes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo encontraste la ciudad? Hoy bastante mejorada, ha desarrollado bastante Yurimaguas. Quizás es la ciudad de Loreto que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, ¿no? Claro. Mira, hace tiempo se decía que cuando se debía hacer la carretera Iquitos-Nauta, Nauta iba a ser un polo de desarrollo. Se pensaba eso. Y Nauta no es ningún polo de desarrollo, al contrario, es un distrito lejano de Iquitos, que Iquitos le ha comido con zapato y todo. Que es una carretera que a lo largo de su vía no hay producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Ya, eso precisamente... Es una carretera vecinal, nada más. Eso precisamente hay que pensarlo. Mira, el Marañón es productora de plátano. Pero el plátano no solamente sirve para comernos, pues, porque es tan rico, ¿no? Pero también del plátano podemos hacer varias cosas. La fibra del plátano podría servirnos para utilizar la fibra en un programa de colchonización en la Amazonía, para que la gente en vez de dormir en una tarima de pona batida, pueda tener su colchón de plátano, de fibra de plátano. Eso es una posibilidad. Pero también la fibra, esta liana, que se utilizaba en la época cuando había el Banco Agrario. Yute. El yute ha desaparecido, ¿no? El yute solamente servía pues para obtener la fibra, pero el plátano, ¿para qué sirve? El plátano sirve para comer, pero al mismo tiempo para hacer vino, para hacer vinagre, para hacer alcohol, para hacer perfume. Claro, me se recuerda hace muchos años, por ejemplo, en la época del 80, recuerdo que mi mamá tenía su bodega y no compramos vinagre ni sillao, lo que vienen ahora, ¿no? Sino se compraba sillao hecho artesanalmente, claro, ¿no? De plátano. De un tipo de guineo. Sí. Que lo colgaban y lo recibían. Claro, en la calle donde yo vivía mi amigo que juntos íbamos al colegio, él justo vendía en su triciclo vinagre y sillao, ¿no? Eso han pasado, eran otras épocas, ¿no? Tenemos que volver de nuevo a eso.
Tenemos que volver de nuevo. ¿Y cuánto de verdad tiene que el sillao, por ejemplo, chino, está hecho con el pelo del ser humano? No, no, no. Está hecho de granos, ¿no? Fundamentalmente de leguminosas. O sea, es una teoría no real. No, no. Lo que sí es real es que el chino hace dos cosas malas. Utiliza demasiado, más bien, el ácido glutámico. ¿Cómo lo conocen el ácido glutámico? A este polvo blanco que le echan a la comida. Ajinomoto. Y no se debe utilizar Ajinomoto. ¿No se hace el Ajinomoto del hueso de la vaca? No, no, no. El Ajinomoto se hace de la melaza de la caña. De la melaza de la caña. De la caña, ¿no? Entonces, pero no se debe utilizar en realidad. ¿En gran cantidad? En gran cantidad, ¿por qué? Porque es responsable de una serie de enfermedades. En Colombia no se utiliza, por ejemplo, Ajinomoto. Escucho nomás, dice trisalcina, dicen ellos. No sé qué, hay tres cosas que están ahí. Igual no se debe utilizar. En realidad es una cosa que no debe utilizarse. Ese es un problema de los chinos. El otro problema, el arroz chaufa, lo hacen con arroz que lo han cocinado hace 3 días atrás. Pero lo que se debe saber es que precisamente es un rico sustrato para que caiga, ¿no? Un hongo, ¿no? Pero somos arroceros en el Perú. Pero no, pues comer arroz de hoy día, sí, pero no un arroz que lo has cocinado. Arroz al día siguiente es bueno para un chaufa, ¿no? ¿O no? Pues no, pero no vale, pues. ¿Por qué? Porque se puebla de Aspergillus flavus. Muchos están escuchando, seguramente están diciendo, pero yo como mi arroz del día siguiente, no vale, mi desayuno. Por eso es ya bueno, pero por eso le digo. Lo pongo con mi cebollita. Muchas enfermedades tienen eso, sobre todo cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque el Aspergillus flavus cae sobre el arroz. Pero tu mamá seguramente hacía arroz del día siguiente y te da de comer, calentadito. Reciente sí, pero no arroz chaufa, que se hace pues de 2-3 días que el arroz se ha preparado. Entonces cae el Aspergillus flavus, ¿no? Pero dice que es mejor, por ejemplo, el arroz chaufa con arroz del día siguiente. No. Mucho más agradable. Ni arroz, ni maní. Usted come bastante arroz. Como poco, ¿no? Pero somos el país en el Perú, como si fuera Asia, comemos bastante arroz. En nuestra dieta está el arroz. Depende, ¿no? Depende. Hay gente en Argentina, por ejemplo, es el fideos, la pasta, no casi como italiano, pero en el Perú comemos bastante arroz. Sí, y también a veces nada, ¿no? Porque tú te vas al centro de Buenos Aires, ¿qué tienen para comer? Parrilla, te dicen. La parrilla. Hay una parrilla. Ya. De res, mucha carne. Saber qué cosa es un inmenso trozo de res sangrante. Es increíble, ¿no? ¿Y dónde está la papa? ¿Dónde está el arroz? Pero con verduras seguramente se acompaña. Nada, simplemente es un trozo de carne, ¿no? Doctor Julio Arce, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche. Le deseamos éxitos en su permanencia acá en Yurimaguas y buena estancia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias al ingeniero Salomón Rivas Panduro nuevamente por traernos a este gran profesional e investigador amazónico, Julio Arce Hidalgo. Gracias, amigos. Estamos el próximo día.